Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a repasar las últimas novedades que han rondado el mundo River en las últimas horas. Empecemos con una muy buena noticia para Marcelo Gallardo y también para todo el millonario. En estos últimos días se terminó de confirmar una nueva reglamentación de cara a los siguientes días del mercado de pases en la Argentina que va a favorecer y mucho al elenco de Núñez debido a que es uno de los clubes que puede llegar a perder algunos futbolistas con el periodo de transferencias acá en el país ya cerrado. Vamos a contar toda la historia para que entiendan un poco esto y además vamos a hablar de esta nueva norma, por decirlo de alguna manera, que beneficia a River de cara a todo el mes de agosto. La razón por la cual tanto el cuerpo técnico como la dirigencia estaban tratando de cerrar un volante antes del final del receso en el que se impide incorporar acá en el país es porque este termina un mes antes que en Europa, el cual finaliza el 31 de agosto, por lo que antes de esta modificación de la cual ya voy a hablar, el millonario estaba prácticamente obligado a contratar un mediocampista antes del próximo jueves, que es 29 de julio, cuando cierra el mercado de pases acá en Argentina, porque si no, no iba a poder reemplazar a jugadores como Nicolás de la Cruz o Jorge Carrascal, que son hoy por hoy los dos futbolistas que más chances tienen de abandonar el club por medio de una transferencia, debido a que hay muchas instituciones del viejo continente que han preguntado por ellos, pero por suerte todavía no han hecho ningún ofrecimiento formal. Vamos a lo concreto. La nueva norma puesta por el ente máximo del fútbol argentino dispuso que una vez que cierre el libro de pases el próximo 29 de julio, dentro de 5 días más específicamente, los clubes que vendan jugadores al extranjero van a tener un plazo extra para incorporar un futbolista, ya sea del mercado local o del exterior, hasta el 1 de septiembre. Y otro punto a tener en cuenta que también favorece mucho a River es que podés contratar a un jugador que ya haya firmado planilla con anterioridad con cualquier otro equipo del país acá en el torneo local, por lo que todos los que se nombraron y ya hayan jugado no están descartados y todavía pueden ser incorporados por River. Esto abre un abanico de posibilidades para incorporar en caso de que se venda a un futbolista a cualquier equipo fuera de la Argentina, porque antes, si el millonario quería ofertar por un jugador de cualquier club local, tenía que buscar a uno que no haya disputado minutos en el torneo y ni siquiera haya formado parte del banco de suplentes. Ahora, con esta nueva normativa, se puede contratar a cualquier futbolista en caso de perder a alguien. Vamos ahora a hablar un poco de la actualidad, más precisamente del equipo contra Unión. River juega mañana nuevamente en el Monumental desde las 18 horas frente al conjunto santafesino por la segunda jornada de este nuevo torneo local. Y Marcelo Gallardo debe definir en estas horas a los 11 luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores para tratar de conseguir la primera victoria en el campeonato doméstico luego de que fue una derrota en la fecha inicial ante Colón también en el Antonio Vespucio Liberty. En principio, y esto no puede confirmarse ni mucho menos porque el muñeco suele sorprender y mucho ya lo hizo en la previa frente a Argentinos Juniors, solo habría una duda para enfrentar al Tatengue en busca de conseguir las primeras unidades en este certamen que recordemos comenzó el fin de semana pasado. Esta duda tiene que ver nuevamente con el lateral izquierdo, algo que ya viene siendo reiterativo en las últimas formaciones. Fabricio Angileri tiene una molestia en el pubis y es por eso que su participación desde el arranque para este partido no está completamente asegurada. En caso de que no pueda estar presente, Milton Casco, tal como lo hizo en el encuentro de ida ante Argentinos Juniors, sería su reemplazante. El resto del equipo, en caso de no haber inconvenientes, sería el mismo que logró la clasificación a los 8 mejores de la Copa Libertadores. En definitiva, los 11 serían estos: Franco Armani en el arco, línea de 4 defensores con Gonzalo Montiel por derecha, la dupla de centrales Paulo Díaz y Héctor David Martínez, mientras que la duda en el sector izquierdo Fabricio Angileri o Milton Casco. En caso de que esté bien Angileri, seguramente juegue él. Los 4 mediocampistas, si no modifica nada Gallardo, Enzo Pérez y Bruno Zuculini serían el doble 5, Nicolás de la Cruz por un lado y Jorge Carrascal por el otro, mientras que los dos delanteros serán Matías Suárez y Brian Romero. En caso de que pudiera haber alguna otra modificación, esta sería más por cansancio, teniendo en cuenta de que el próximo miércoles ya está la tercera jornada, porque hay que enfrentar a Lanús en condición de visitante. Vamos ahora con otra buena noticia y es que ganó la reserva. Al igual que la primera, la tercera división, conducida por Juan José Borrelli y Fernando Germani, había perdido en su jornada inicial en el primer compromiso 2-1 en condición de local frente a Colón de Santa Fe.
Sin embargo, pudo recuperarse y derrotó a Unión en la segunda fecha tras ganar 2-0 en el River Camp con goles de Tomás Galván y Daniel Lucero de penal. El conjunto millonario disputó un gran partido, sobre todo un primer tiempo muy sólido y una segunda parte donde, si bien bajó su nivel, tuvo a un Franco Petroli imponente en el arco para aguantar el resultado. Los 11 que consiguieron el primer triunfo fueron Franco Petroli, capitán en el arco, la línea de 4 defensores conformada por Franco Camargo por derecha, la dupla de centrales Tomás Lecanda y Luciano Monzón, mientras que por izquierda jugó Felipe Salomoni. 3 mediocampistas, Santiago Simón por derecha, Nahuel Casasola como 5 posicional, Tomás Castro Ponce por izquierda, mientras que de enganche o mediocampista ofensivo se desempeñó Tomás Galván. Y los 2 delanteros, Daniel Lucero y Pablo Cáceres. En cuanto a las acciones, a los 11 minutos nada más Galván marcaba el primer gol del encuentro. El enganche de 21 años, que ya hizo su debut en la primera división en el pasado semestre frente a Boca y formó parte de la pretemporada en Orlando, lleva convertidos 16 tantos en 56 compromisos oficiales con la reserva. Dominio total de River en la primera media hora de juego, con el lateral zurdo Salomoni como su principal figura, por lo menos en ese momento del cotejo. A 5 minutos de la finalización de la etapa inicial, enorme jugada individual de Simón que terminó desembocando en penal a favor del más grande. Lucero cambió la ejecución por gol y así el millonario se fue al descanso con 2 tantos de ventaja. En el complemento, los dirigidos por Borrelli se retrasaron un poco en el terreno y Unión se adelantó, y así empezó a generar ciertas situaciones que le podrían haber permitido por lo menos descontar. Sin embargo, y con un gran Petroli, el conjunto de Núñez aguantó el resultado y se terminó llevando los 3 puntos. En la próxima jornada tendrá su primera visita frente a Lanús en el sur. Siguiente tema del que vamos a hablar es de ¿cuándo vuelve Leo Ponzio? El capitán de River continúa recuperándose de una miocarditis y acelera los trabajos para volver a practicar a la par del plantel. En lo que casi con seguridad será su último semestre como jugador profesional. Recordemos que extendió su contrato por 1 año, pero con una cláusula que le permite rescindir del mismo el próximo 31 de diciembre, está preparándose para afrontar estos últimos compromisos. Leo sabe que cada día es importante y quiere regresar a la cancha cuanto antes. Después de perderse la pretemporada en Orlando por la miocarditis recién mencionada como secuela del contagio de coronavirus, que le dio positivo, recordemos, el lunes 17 de mayo, un día después de haber disputado el Superclásico, Ponzio se reencontró con sus compañeros en la burbuja sanitaria que el plantel tuvo que armar en el predio de Cardales luego de haber regresado de los Estados Unidos. Y como todavía le quedaban algunos resabios de la inflamación en el tejido del corazón, Pedro Hansin, médico del plantel, le permitió volver a hacer actividad física, pero con un trabajo especial muy distinto a lo que hacen el resto de los futbolistas. Desde el pasado 8 de julio, ya pasaron más de 2 semanas, el León sigue incrementando las cargas de manera muy gradual en medio de un exhaustivo control cardiológico paralelo a modo de seguimiento. Y de no surgir, y ojalá esto no suceda, ningún inconveniente y dependiendo de la evolución clínica desde el cuerpo técnico, esperan que en aproximadamente 10 días, como máximo 2 semanas, pueda comenzar a moverse a la par de sus compañeros, plazo que le permitiría estar disponible y a disposición de Marcelo Gallardo para los partidos por los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro. Toca ahora hablar de Zuculini y de la decisión que tomó el propio futbolista, que va a terminar siendo muy importante para él y ojalá que también lo sea para River, porque recordemos que decidió quedarse en el club. Vamos a resumir la historia del volante que estuvo a punto de irse al fútbol del exterior, más precisamente al italiano. Sin embargo, recordemos que Marcelo Gallardo lo convenció de quedarse y por ahora es una de las sorpresas en la formación del muñeco, que lo puso como titular ante Argentinos Juniors y el propio jugador le devolvió la confianza, siendo claramente una de las figuras del partido y dándole a River quizás la seguridad que no tuvo en los compromisos anteriores. Contemos cómo fue finalmente que el futbolista se quedó. A principios de este mes, de julio, llegó una oferta concreta por el mediocampista defensivo de River. El Cremonese de la Serie B de Italia ofertó un préstamo por 1 año sin cargo y con una opción de compra de 1,5 millones de euros. El jugador tenía ganas de partir para estar por última vez en el fútbol europeo y además para sumar los minutos que no pudo sumar en el anterior semestre de la mano de Marcelo Gallardo.
Rodolfo D'Onofrio, la máxima autoridad del club, había declarado en esos días que la decisión de dejarlo o no ir dependía exclusivamente de una charla que iban a tener en ese momento el muñeco y Zuculini. Más allá de no considerarlo una pieza fundamental, en ese entonces el director técnico de River no quería que se le vayan futbolistas a la mitad de la Copa Libertadores, y sobre todo antes de iniciar la competencia oficial en el semestre, y sabiendo que no iba a poder reemplazarlo por lo menos con facilidad, ya que había que sí o sí contratar un refuerzo. En esa conversación quedó aclarado entre ambas partes que el jugador iba a continuar en el club, que no iba a poder irse porque su contrato finaliza el 30 de junio del 2022 y además seguramente Gallardo le habrá dicho que iba a tener más minutos. Sin embargo, no sabíamos desde afuera qué tan importante iba a ser el mediocampista en el esquema del muñeco. Pero ahora, y teniendo en cuenta que lo utilizó en la Paternal en un compromiso clave, parece que la consideración del DT sobre el propio jugador será mayor que la que todos creíamos, inclusive el propio Zuculini. Y para finalizar, una noticia que es buena para River, que si bien es de manera indirecta, la realidad es que le viene muy bien al club, y es que al más grande le va a ingresar dinero fresco por la venta de Ramiro Funes Mori. Después de 3 años defendiendo los colores del Villarreal de España, el central decidió incursionar en el fútbol árabe y hace algunas horas se oficializó su transferencia al Al-Nassr de Arabia Saudita, equipo en el que juega Gonzalo El Piti Martínez y a quien tendrá como compañero al momento de reanudarse la competencia oficial. Esto es bueno para River porque ingresará dinero, como dije recién, por medio de los mecanismos de solidaridad. ¿Qué es efectivamente los mecanismos o el mecanismo de solidaridad? Es una suma de dinero que perciben uno o los clubes que contribuyen a la educación del jugador en cuestión. Estamos hablando del 5% del monto bruto de la venta y que se va a cobrar en cada una de las transferencias en las que el futbolista se ve involucrado. Además, hasta los 23 años los equipos también cobran los derechos de formación, pero como Ramiro Funes Mori ya tiene 30, esto no corre en este momento. En definitiva, ¿cuánto le entraría al más grande? La venta de Funes Mori a Arabia se hizo en aproximadamente $2.200.000 por el 100% del pase, por lo que a River le corresponderían $66.000, un 3% por haber formado al jugador. Quizás uno se pregunta por qué si son solo 2 millones de euros, si bien no es poco, quizás es algo que los clubes pueden ofertar, no hacen los dirigentes de la institución de Núñez un intento para quedarse con el futbolista. ¿O por qué no lo hicieron? Porque la realidad es que ya firmó contrato. Pero ¿por qué si Funes Mori tenía ganas de salir del Villarreal, River no hizo por lo menos un mínimo ofrecimiento para quedarse con el futbolista? La respuesta es simple. El salario que va a tener allá en el fútbol del Medio Oriente es totalmente incomparable con cualquier dinero que le pueden ofrecer los dirigentes acá en Argentina. 30 años tiene Ramiro si cumple la totalidad de su nuevo vínculo, que es por 2 años con la posibilidad de extenderse uno más, volvería al millonario cuando tendría 33. Estará en ese momento, veremos si capacitado para regresar a la Argentina, solamente él lo sabrá y también de él va a depender porque tendrá que resignar mucho dinero en ese momento y además tener un rendimiento medianamente aceptable. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.